La noche que murió mamá, media ciudad se encontraba embelesada por el embrujo envolvente de ese martes de mediados de febrero, último día de carnaval. Tuve que hacer un esfuerzo grande para percibir el inaudible timbre del teléfono, cuya insistencia apenas se dejaba oír por la estridencia inmisericorde de 3 equipos de sonido, de igual número de vecinos, que hacían crujir los ventanales y crepitar la pesada puerta de aluminio. A pesar del ruido, la voz de la enfermera me sorprendió por su nitidez. Comenzando por un tono suave me preguntó primero si era el hijo de la señora Judith, para luego rematar con la urgencia de mi presencia y la de mis hermanos en la unidad de cuidados intensivos de la clínica por el estado agónico de la paciente. Mamá había soportado tanto y con tanta abnegación los males que la quejaban que una semana antes del carnaval más de uno de nosotros estaba convencido que aguantaría hasta su cumpleaños 91, a celebrarse en noviembre próximo. En esos últimos días exhibía un deseo inalienable por la vida, traducido en el terror que experimentaba cada vez que el cansancio la vencía y la atrapaba el infaltable sueño, que interrumpía de manera abrupta con sobresaltos y, algunas veces, con frases incoherentes, pues por alguna razón creía que rendirse significaba no volver a despertar. Para eludir el impulso de dormir promovía algún tema de conversación, preguntando por la vida de sus hijos, los nietos, sobrinos y vecinos y mediando en conversaciones ajenas, respondiendo sí o no, como si fuera con ella, o dándole consejos a Omar, que prefirió dejar más de 15 años de la fría Bogotá, para venir a entregarse en cuerpo y alma a cuidarla en sus últimos días, a la par con mis hermanas. Más de una ocasión le llegó a decir: Omi, como siempre lo llamó ella, ahora que estás sin trabajo mijo, allá en el tanquecito donde tengo unos trastecitos, está una maquinita para raspar hielo que pueden hacer desde la noche anterior. Se compran unas esencias de cola o de vainilla y se guardan en una neverita de icopor y se pueden vender por cualquier 500 pesitos y ahí vas guardando y vas juntando unos chivitos y se iba quedando poco a poco mientras el sueño iba haciendo lo suyo en sus ojos, en su mente, venciéndola, y después de unos minutos despertaba sudorosa, asustada, irritable. Y así toda la noche hasta que eran sorprendidos por la brillantez del nuevo día. Ese deseo por la vida era interrumpido solo por ráfagas de mal humor que le sobrevenía al verse confinada en una cama y sujeta a una silla de ruedas para poder trasladarse, recibir el alimento sin llevárselo ella misma a la boca, y sobre todo, y lo que más la atormentaba, tener que usar paños desechables para burlar la incontinencia. Uno a uno, consternados y tristes fuimos llegando esa noche a la clínica, mis hermanos y yo, rodeando la cama número 2 luego de la llamada urgente. Tomados de la mano como sugirió la doctora, y pensando quizás lo que ya no podríamos decirle en vida, cada uno con su propio dolor y con su propia angustia, no dejábamos de mirar el respirador artificial al que estaba conectada, el cual iba haciendo cada vez pausas más largas que se proyectaban en un monitor mediante líneas sinusoides, que fueron tornándose en una sola línea horizontal verde fosforescente, mientras el respirador iba perdiendo fuerzas, hasta que el pitido entrecortado del monitor se volvió un solo silbo, como un lamento que nos atravesó a los 5 en el mismo segundo y nos hizo despertar a nuestra nueva realidad, cuando la doctora dijo: acaba de morir, lo lamento, son las 10:10 de la noche. Su sepelio se llevó a cabo en el cementerio central de Soledad, en medio de una afluencia de familiares, amigos y conocidos que ninguno de nosotros tenía previsto. Hubo personas venidas desde Magangué, Cartagena y el Bagre, que hacía mucho rato teníamos en el olvido y de quienes se percibía el cariño y un dejo de agradecimiento por haber conocido, o de alguna manera, haber sido tocado por ella. Su tumba, marcada con el número 131, quedó en el mismo callejón del gran poeta soledeño Gabriel Escorcia Gravini, quien desde 100 años atrás, había padecido el mal de Hansen y el desprecio de las autoridades del pueblo, obligándolo a vagar entre los muertos durante las noches por el cementerio para esconder la sanguaza del mal y la vergüenza social delante de los vivos. En medio del dolor que nos unió más como hermanos, una oleada de recuerdos de lo que había significado mi vida con ellos comenzó a hacer mella en mi mente, llevándome al punto de ver fantasmas del pasado que abrumaban mis sueños y sofocaban la poca tranquilidad que el vaivén de la vida me había otorgado hasta ese entonces. Me dispongo aquí a contar ese pedazo de vida. 1. El ojo de Toby.
Una lágrima empecinada en escapar de mis ojos, dejó en mis mejillas un hilillo frío y seco por la brisa del río que me hizo voltear la cara hacia el puerto, que a esa hora de la madrugada daba pocas señales de vida. No quería verlo. Sabía que nunca más volvería a ver ese paisaje triste y solariego de la iglesia del pueblo que sobresalía de los techos oxidados de zinc y de paja marchitada de las otras construcciones, entre un bosque de árboles de almendras y de mangos cuyas ramas tropezaban los cables de los postes eléctricos alrededor de la plaza principal. La imagen de Toby, el perro tuerto pequinés que dejábamos al cuidado de una vecina, viéndonos por el rabillo del único ojo que le servía, con sus latidos tímidos y su lengua roja, se iba diluyendo en la distancia a medida que la chalupa se alejaba hacia un futuro lleno de incertidumbre como un viraje del destino. Un viaje que para nada garantizaba mejorar nuestra ya precaria situación económica. Pero no teníamos más alternativa. Debíamos salir del pueblo. Los sucesos que se desencadenarían en los días siguientes no presagiaban nada bueno. Además, no tendríamos dónde vivir. Habíamos vivido cerca de 20 años en uno de los campamentos de la compañía Mineros de Antioquia, antigua Pato Consolidated Gold Mining, llamado Corea, pues ya la empresa había destinado el lugar para reacondicionarlo reconstruyendo viviendas para sus empleados directos, y no para las mujeres, con hijos o sin ellos, que oficiaban los servicios domésticos en las casas de los ejecutivos. Era una guerra sin cuartel emprendida por la compañía contra los menos favorecidos, como represalia por las acciones que en los últimos años libraban los guerrilleros de la zona contra ella, y las constantes protestas de los trabajadores. Unos meses antes, habían llevado la orden con la firma del gerente, con el ultimátum de desalojar el campamento antes del mes de diciembre de ese año. El encargado del anuncio era uno de los ejecutivos, al parecer subgerente, quien con tono arrogante, autoritario y rodeado de policías, amenazó con tumbar el campamento en las siguientes 48 horas. Saquen sus chécheres viejos de aquí, y desocupan las piezas. Ordenó mientras dos agentes de policía le seguían el mínimo paso. No salimos. No había manera de hacerlo. Por lo menos para nosotros. Algunos se fueron yendo poco a poco antes que se cumpliera la fecha, mientras la subgerencia se encargaba de que el resto no olvidara que estaba en predios ajenos mandando a derribar el campamento, cada vez que una familia se iba. Como descomponiendo un rompecabezas, comenzaban por el tejado, los listones y las vigas transversales, hasta desmantelar los marcos de las ventanas, que eran repartidos entre las familias de los trabajadores vecinos al mejor postor, en un rifirrafe de feria, mientras nosotros sudábamos frío, y mamá se encomendaba a los santos, rogando que en su desespero por el desmantelamiento, no terminaran linchándonos y echándonos a las malas. Para los primeros días de diciembre, solo faltábamos nosotros, que aún ocupábamos 3 piezas a pesar de todo lo que habíamos votado y regalado. Lo que nos serviría para el viaje. Corea para ese entonces, era un lugar en ruinas. Nos habían cortado la luz eléctrica y el agua muchos días antes, para apresurar nuestra partida. Ya ni los únicos 3 baños comunitarios con sus inodoros estaban en su lugar. Todo lo habían reducido a escombros, y esperaban con ansias vernos salir, para acabar con lo poco que quedaba. Yo, por mi parte, sentía la mirada acusadora de los obreros y sus familias. Con tristeza, me tocaba aguantar las bromas de sus hijos, amigos nuestros, que se acercaban con el pretexto de ayudarnos a recoger para terminar afirmando que ellos serían los herederos de nuestra desgracia pues, habían escuchado decir a sus padres el deseo de ocupar una de las casas de la reconstrucción. También me parecía escuchar las burlas y los suspiros de descanso de sus mujeres, dándole gracias a Dios por los favores recibidos. Por fin se van esas hijueputas coreanas, roba maridos, daña hogares. Gracias Dios, tu divina mano es justa Señor, rezando en medio de nuestra agonía. Después de reunir un dinero, con la venta de un lote que una antigua patrona le había regalado a mamá, mi hermano Omar y yo fuimos los encargados de llevar una parte de los trastos por río hasta Magangué a casa de la única hermana que le quedaba a mamá, mientras decidíamos qué rumbo tomaría toda la familia. No nos gustaba la idea de mudarnos para Magangué. Nuestra madre era la primera en oponerse. Ella quería una ciudad que nos brindara la oportunidad de trabajar y estudiar alguna carrera profesional a alguno de nosotros. Nos decidimos por Cartagena aprovechando la estancia de una amiga entrañable para nosotros.
5 días después mi hermano y yo estábamos de vuelta, para terminar de recoger, regalar o botar nuestro pasado. Allí quedó una colección de discos de acetato de música clásica que uno de los patrones de mamá, de origen alemán, en su afán por limpiar una alacena le regaló sin titubeos. La bicicleta de marca brasilera Caloi con un solo cacho que me tocó aprender a manejar con tanta pericia por mi incompetencia desde niño para arreglar cosas dañadas. 2 mesas de madera en las que mamá planchaba con alguna vecina la ropa ajena para ganarse unos pesos extra. Libros y revistas de farándula para los que no teníamos más espacio. Algunas camas de sobra. Taburetes de madera con fondo y espaldar de cuero de vaca. Poncheras para lavar la ropa. Ollas, enseres y tantas cosas que no sospechábamos que habíamos reunido en tantos años de vida. Hasta que llegó la madrugada de ese 23 de diciembre. Hora y fecha escogida para salir definitivamente de Corea. En una camioneta, acomodamos lo poco que iría con nosotros y que aún ocupaba muchísimo espacio. Pero ya no había tiempo de votar. Ya todo estaba empacado. Mi hermano Icho había entregado a una vecina que vivía en otro campamento el perro pequinés que heredamos de una de las patronas de mi mamá. Era un perrito con un cabellera negra con lunares blancos que había perdido un ojo luego que un jardinero no acertara con su cauchera, como le decíamos a las ondas, a la torcaza que le había apuntado. Cuando el perro, por su defecto no fue aceptado entre sus dueños, mamá lo adoptó llevándolo a casa sorprendiéndonos a todos pues, ella siempre manifestaba que los únicos animales que le gustaban eran las gallinas y los marranos, y cualquier otro que se pudiera comer. Lo llamamos Toby, como homenaje a un personaje de una serie de televisión muy de moda en ese entonces. Lo cuidamos, y lo amamos como a un miembro más de la familia. Hasta que llegó la orden de desalojo, en que no tuvimos cabeza para nada más. Solo estábamos nosotros. Omar, Rafael, Huicho, mi mamá y yo. Luisa se encontraba en Bogotá con una congregación de monjas mexicanas, aún sin decidirse a tomar la vida de monja que nunca tomó. Mientras que Ellen ya se encontraba en Cartagena, capital del departamento de Bolívar, esperando por nosotros, y a punto de parir a Natasa, su única hija. Además, estaba Liliana, hija de una amiga nuestra que había quedado bajo el cuidado de mamá. Y también Marina, una muchacha cabeza loca, desorientada, que le había parido 2 hijos a 2 hombres distintos, y por quien mamá sentía mucha compasión. Repartió sus hijos y se fue con nosotros a buscar un mejor futuro. Toby, que apareció esa madrugada, no supimos de dónde, se pegó a la camioneta y corrió tras ella, hasta la llegada al puerto. Allí, Huicho lo abrazó, y hasta yo, tan desatento al cariño por los animales, le cedí una caricia mientras él gimoteaba con sus gemidos de perro. Pude sentir que lloraba como presintiendo un desenlace trágico de ese abrazo. Quedaría solo. Sin nosotros sus dueños. Después de acomodar las cajas, bolsos, maletas y la silla momposina que le habían regalado a mamá y por la que ella sentía tanto apego, y que le duró 20 años más, la chalupa se rebosó cuando nos subimos a ella. Era un viaje expreso, solo para nosotros. Un frío viento con presagios de lluvias levantaba un vaho helado de las aguas del río, esparciendo el aroma fresco de diciembre acompañado por el canto de los loros, que en manada, deshojaban las copas de los árboles. No había amigos a quienes despedir, solo el negro Lucho Cunta, a quien queríamos y con quien peleábamos como si fuera un hermano más. No hubo abrazos, ni mensajes, ni consejos de última hora. Solo un nudo enquistado en la garganta y un silencio pesado que nos impedía pronunciar palabras, para no convertirlas en llanto.